Buenas y bienvenidos a este análisis del discurso del Carnaval de Cádiz sobre el caso de la manada de San Fermín de 2017. Hemos querido analizar, partiendo de esa base del Carnaval de Cádiz como periodismo cantado, pues hemos querido analizar cómo se trató o cómo se trata el caso de la manada al año siguiente de que ocurriese, ya que ocurrió en San Fermín en julio de 2016, y analizamos el concurso de 2017 para ver si realmente se le da mayor importancia a la violencia de género, a la violencia sexual o en concreto a este caso de la manada. ¿Qué repercusión tuvo este caso a través del Carnaval de Cádiz? Vale, pues como decíamos, este diagrama de estudio nos centramos en el carnaval como cronista social. El suceso es esa violación grupal llamada La Manada en los Sanfermines de 2016, en el que 5 personas violaron en grupo a una chica el primer día de San Fermín. ¿Cómo resonó ese caso en el Falla? Si se cantó, si tuvo repercusión, si realmente esa polémica que se generó a través de ese caso del que estuvieron meses hablándose porque aúna varias violencias de distinto tipo, varias violencias sobre la mujer, esa violencia sexual, se habla de consentimiento, se habla de, evidentemente, de agresión sexual. Hubo tanto alrededor y cambió tanto el tratamiento informativo de la violencia de género que queremos saber a través de ese medidor que puede ser el Carnaval de Cádiz para decir cuáles son las noticias del año, si realmente tuvo esa repercusión también social a través del carnaval. La evidencia, pues hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo y hablamos de las conclusiones. Vale, como decíamos, ese escenario del periodismo cantado se ha referido desde hace mucho tiempo en el Carnaval de Cádiz como una crónica social. Lo que se canta en el Carnaval de Cádiz en la actualidad, se podría coger las coplas del carnaval y saber qué es lo que realmente ha dolido a la sociedad gaditana y a la sociedad española, porque se hablan tanto de temas nacionales, internacionales como locales, y qué es lo que realmente hace daño, hace reír, hace llorar a la población a través de lo que se canta en Cádiz, porque al final eh, es un canto del pueblo y es lo que el pueblo siente. ¿Cuál es la ruptura que le decíamos? Pues ese San Fermín, ese julio de 2016, ese caso de la manada, que bueno, también lo pondré al final de la presentación, pero es muy interesante el libro Yo sí te creo de Samara Belét, que es una periodista navarra que cuenta esa cronología del caso, cómo se fue contando en los medios de comunicación, cuál es la polémica que generó y esas violencias que aúna el caso, el por qué fue tan importante ese caso cuando tanto en San Fermín como en cualquier otra fiesta, por desgracia, siempre ha habido agresiones sexuales, afortunadamente cada vez más denunciadas, pero siempre ha sido un lugar que ha tenido los ingredientes para que estas cosas ocurran. ¿Cómo esta tuvo tanta repercusión? El por qué, el perfil de los agresores, el perfil de la víctima, el cómo se trató la información, el sitio en el que fue y el día en el que fue. Vale, la pregunta que hacemos, centrándonos ya en la investigación, es cómo incorporó, representó y resignificó el Carnaval de Cádiz, en este caso, cómo lo hizo. Pues bien, para ello hemos cogido tanto coro como chirigota como comparsa, hemos cogido los tanguillos en coro y los pasodobles en comparsa y chirigota. Para el que no conozca el Carnaval de Cádiz, son las piezas en las que se canta más serio, digamos, son los que se hace una crítica social, en los que se pone ese tono serio, si digamos. No se conoce el Carnaval de Cádiz por el humor, quizá por la ironía, pues los pasodobles y los tanguillos dan lugar a unas letras en las que no necesariamente, aunque en muchos casos sí, se usa el humor, la ironía para contar un tema y se cuentan las cosas que realmente le duelen a la población y esas reivindicaciones de la sociedad. Pues entonces hemos cogido coro, comparsa y chirigota, pasodobles y tanguillo. Hemos diferenciado el tratamiento por modalidad, ahora vamos a decir cómo le dedican cada una. Estudiar un poco cómo ha sido ese discurso, qué es lo que han tratado dentro de la letra y examinar esa función social. Vale, en esa fase cuantitativa, en el COAC del 2017, en el concurso de 2017, hemos analizado 11 coros, 20 comparsas y 18 chirigotas. Los coros, las comparsas y chirigotas que pasaron desde cuartos de final hasta la final. No hemos entrado en las preliminares. En total, 49. Hemos escuchado todos esos tanguillos y pasodobles
y hemos sacado los que tratan sobre violencia de género o sobre el caso de la manada y dentro de cuál es el contenido realmente. Vale, pues de esas 49 coplas, 12 eran para violencia de género. Las demás trataban otros temas de actualidad que habían ocurrido durante ese año, o incluso durante el concurso, que también se puntúa más si tratas un tema de rigurosa actualidad que haya ocurrido ese mismo día o el día anterior. Y este pasó el julio del año anterior, aunque el caso de la manada estuvo coleando durante muchísimo tiempo porque todo el proceso judicial era noticia diaria en todos los telediarios, radios y periódicos. De esos 12 casos que hemos encontrado de violencia de género, quiero hacer un paréntesis y es que uno de ellos en realidad es a la violencia al hombre, pero como quería destacarlo, quería destacar ese discurso, lo hemos incluido en esos 12 sobre la violencia. Si nos centramos en cómo se define la violencia de género según los expertos, la violencia de género es la que ejerce un hombre sobre una mujer por el mero hecho de que sea mujer. Entonces, realmente una violencia sobre un hombre no es violencia de género, sería violencia doméstica, se podría llamar de cualquier otra manera, pero la violencia de género es la que se ejerce por el mero hecho de ser mujer. Así que nos llama la atención que entre esas 12 coplas, después de un año entero hablando de violencia de género, violencia sexual, y que fuese portada de periódicos informativos durante todo ese año, una de ellas hablase sobre la violencia del hombre. De hecho, la letra habla de qué importancia se le da a la violencia de la mujer, pero no se tiene en cuenta la violencia del hombre. Dejando esa letra a un lado, de las 11 restantes, dos de ellas sí son a la manada y sí se hace mm, un se especifica que es una agresión sexual grupal y se habla de esa manada y de este caso en concreto. Los otros siete, hay siete que son al maltrato, se habla de cómo la mujer es víctima de maltrato, cómo eh, acaban con su vida, lo que sufre y se pone en valor esa tortura que siente la mujer por el hecho de ser mujer. Otra habla del maltrato de un hijo a una madre y otra habla sobre el no es no, que recordemos empieza a tener repercusión ese lema y ese concepto a partir precisamente del caso de la manada. Entonces, aunque parezcan 12 de 49, quizá parezcan pocos, y realmente si ponemos en valor el caso y el suceso, pues podría serlo. Realmente hemos analizado también las coplas de las finalistas de 2016 y 2015 y el aumento se puede multiplicar por 6 desde el COA 2016, porque en 2016 solo se dedicaron dos letras en semifinales a la violencia de género y en el concurso de 2015 tan solo una. O sea, realmente la violencia de género no fue de los temas más tratados en el Carnaval de Cádiz antes de 2016, o sea, antes de 2017, antes de ese caso de la manada. Como decíamos, el tono, pues evidentemente es de denuncia, de crítica social. Hablamos de los changuillos y los pasodobles, que son espacios en los que, o sea, coplas en las que se da lugar, se da espacio a esa crítica, a esa denuncia, a ese grito social. Los valores expresados pues, son justicia, son moralidad, hay una clara empatía con la víctima. Decíamos que la mayoría, esos siete que hablan del maltrato, pues hablan de cómo siente una mujer ese miedo, ese terror y cómo se retrata también esos asesinatos machistas. En cuanto a los que sí hablan de la manada, pues hablamos de que se mete en esa violencia estructural y ese abuso de poder. Se habla de cómo esos cinco chicos pues abusan de ese poder, ese sentimiento de que al ser hombre están por encima de la mujer y pueden hacer con el cuerpo de la mujer lo que quieran. Y luego, evidentemente, hay una ausencia notoria del humor y la ironía, que decíamos que aunque se conoce el Carnaval de Cádiz por ese humor y esa ironía, evidentemente en estas piezas no tiene cabida. Es decir, que el carnaval consiguió actuar como caja de resonancia sonora para recordar que ese caso había dado un vuelco más, porque cada vez que hay un caso como este, lo único positivo que se saca es que se suma más gente a luchar contra la violencia de género y se entiende más el concepto de violencia de género
y todas las aristas que tiene la violencia económica, la violencia sexual. Entonces, el COA 2017, el que va justo después del caso de la manada, pues no actuó solo como mero espectador, es decir, que no hubo silencio o no cantó nada más que dos letras como el año anterior a la violencia de género, sino que se multiplicó por seis y crearon un espacio de reflexión. El Carnaval de Cádiz, además, la mayoría de las letras se cantaron en cuartos de final y en semifinales. El Carnaval de Cádiz es televisado online para todo el mundo y, y tiene muchísima audiencia en toda España. Entonces eso hace que estas letras lleguen a espectadores de todos los rincones de España. Por si a alguien se le había olvidado el caso de la manada, por si alguien había dejado de tener en debate la violencia de género, ahí estaba el Carnaval de Cádiz para recordar que ese es uno de los problemas sociales que tiene. Entonces, las conclusiones principales, como decíamos, pues provocó un aumento sin precedentes de las coplas, aunque es verdad que el Carnaval de Cádiz ha ido evolucionando igual que la sociedad y ha ido sumando cada vez más coplas, pero ahí hemos notado un salto importante. Queríamos analizar si realmente había un cambio, una causa-efecto. La manada daba como efecto que había más coplas contra la violencia de género y efectivamente ahí está del caso a la causa, como decíamos, y confirmamos ese rol social que tiene el Carnaval de Cádiz de contar lo que está sucediendo, de periodismo cantado. Futuras líneas de investigación que nos hable, pues que sigamos viendo temas que pueden ser narrados en el Carnaval de Cádiz y que pueden dar más visibilidad a problemas sociales. Estudio comparativo de otros sucesos nos puede ayudar, como decíamos, el caso de la manada ha multiplicado por seis el número de coplas que se dedican a la violencia de género. Pero ¿qué ha pasado con las leyes que se han ido aprobando después o con otros casos que han ido surgiendo después? ¿Ha seguido aumentando el tratamiento de la violencia de género o, por ejemplo, la participación de la mujer en el Carnaval de Cádiz que cada vez es mayor? Ha aumentado ese tratamiento de este tema, de esta problemática con la violencia de género y también se podría analizar la recepción, cómo recibe el espectador estas coplas. Así que seguimos haciendo hincapié en ese eco permanente que es el Carnaval de Cádiz para recordarnos los problemas sociales de ese periodismo cantado y cómo puede ayudar a concienciar sobre la violencia de género, a que no olvidemos de que sigue siendo un problema muy grave, un problema social muy grave. Llevamos más de 40 víctimas este año, el año pasado fueron 49, seguimos sumando. El Carnaval de Cádiz es una herramienta para contar y poner el foco ahí. Y recuerdo que para un retrato detallado del caso tenemos esa obra de Yo sí te creo, de Samara Belte, que explica perfectamente cómo ocurrió todo lo de la manada y sobre todo por qué tuvo esa repercusión y qué provocó en la sociedad. Muchas gracias, espero que haya servido para aprender un poco más de carnaval, del tratamiento de la violencia de género y también para visibilizar los casos de violencia de género y espero las preguntas para que pueda ayudar a enriquecer tanto este artículo, tanto esta investigación, como esa futura línea de investigación que comentaba. Muchas gracias por su atención.